Comenzamos con Autopista del Sol. Recordemos que el 31,6% es de Abertis, el 19,82% es de Vivil, 14,2% es de Natal, son todas empresas extranjeras y la oferta pública que tiene la bolsa es 34,5 aproximadamente. Vamos a los números rápidamente donde pasa un terreno positivo. Esto tiene que ver por diferencia de cambio proveniente de derecho de cobro, da 1.101 millones, el año pasado daba un negativo de 92.916 millones. Acá tenemos los resultados donde derecho de cobro da un negativo de 15.429 millones contra un negativo del año pasado de 150,8 billones de pesos. Aspectos destacados. En la última determinación del PEF, el Plan Económico Financiero, lo cual la sociedad presentó a la Dirección Nacional Vial, DNB, en lo que se calculó que esa deuda hasta finales del 2024 un monto de 90,86 millones de dólares. El año pasado era parecido, 89, fue algo así. Sin embargo, los ingresos de peajes han aumentado 64,6 en un año, principalmente por los ajustes realizados en el 2024. O sea, hay cierta mejora, pero ahora vuelven a claudicar las atenciones del gobierno nacional. Tenemos que lo previsto por el acuerdo integral de tarifas en relación con la redeterminación tarifaria refleja que el PEF, la sociedad presentó a la DNB el PEF correspondiente al 2024, esto fue en este trimestre, el 26 de marzo, un cálculo de 90.862.806 dólares con respecto a las deudas del acuerdo integral. Esto, sumando todos los periodos de que está el acuerdo del 2018, da 456,7 millones de dólares. Los ingresos de la concesión sumaron 26.057 millones, una suba del 18,1 respecto al 2024. Otros ingresos de la concesión, que tiene que ver con alquileres y otros, dan 4.083 millones, una reducción del 14,8 millones. Los ingresos por intereses de derecho a cobro suman 20.649 millones, una disminución del 9,5% interanual. Los costos de explotación son de 20.814 millones, una suba del 11,5%. El margen de EBITDA da positivo, un 13,6%, el año pasado fue un negativo. Bueno, los de derecho de cobro tenemos derecho de cobro, tenemos los ingresos de la concesión son 4.000 millones más, dando 26.057 millones de pesos. Después vienen ingresos por alquileres que bajaron de 3.669 millones a 3.381 millones. Y otros ingresos de la concesión que bajó de 1.120,3 millones a 702,5 millones. Otra de las cosas que dije fue los costos de explotación, que subieron de 18.666 a 20.813, y el margen de EBITDA, que viéndolo en la reseña, figura 4.110 millones positivo, el año pasado fue un negativo de 1.879 millones. Se devengaron por el acuerdo integral actualizado por el plan económico PEF, 2.664 millones, un 66,1% menos. Esto tiene que ver por el congelamiento de tarifas en este trimestre. La desvalorización del derecho de cobro es de 9.866 millones, un 26,63% menos deficitario que el año pasado. La diferencia de cambio neta de derecho de cobro es un negativo de 15.429 millones, 90% menos deficitario que el año pasado. Y los activos por derecho de cobro son 344 millones, esto es, ahora vemos la cuenta, es activo menos pasivo, pero en el saldo da un 20,8% menos más que el año pasado. Bueno, la desvalorización, como dije, pasa de un negativo desvalorizar da 13.442 millones negativo contra 9.866 millones negativo. Lo devengado pasa de 7.857 millones
a 2.664 millones. El año pasado fue mucho más devengado para aportar al acuerdo integral que va derecho a la empresa Vertis. El DAS de valorización retrocede 3.500 millones. Y después el balance del acuerdo de concesión. Hoy es un saldo de ejercicio de 554,8 millones de dólares de deuda contra un cargo de 210 es la provisión de 0,8 millones. Esto nos da un saldo del cierre de periodo de 344 millones de dólares contra 284,7 millones de dólares del año pasado. La facturación de los peajes, si se lo compara con el 2024, como dijimos, presenta una suba del 64,4%, principalmente por una adecuación parcial de las tarifas, aunque no a la altura de las pretensiones de la compañía, por eso la queja. El volumen de peaje sube 1,8 anual, destacándose el mes de febrero como el mes de mayor volumen por ahora de vehículos peagantes, el mejor febrero en 5 años. Y el peaje dinámico fue utilizado en el 81,4% del total de los pagos, subiendo un 5,3%. Ya pasó la barrera del 80% con pago automático. Viendo el Excel, como siempre, acá tenemos que en cuanto a facturación es mayor en un 64,6% al primer trimestre del 2024 y un 45,6% al primer trimestre del 2025. Todos estos valores están ajustados por inflación, pero no es así. Es un 9% menor al 2022 y un 16,8% menor. Es decir, el deterioro llegó hasta el 2022 y después empezó a adecuar las tarifas, sobre todo en mayo del año pasado, al 100%. Y bueno, después de a poco. Ahora volvió a no cumplir el gobierno como vamos a ver. Después, como dije, febrero es el mejor mes de los últimos 5 años. En realidad, el trimestre, tanto enero y febrero fueron los dos mejores meses si se compara con igual mes. Respecto al 2024 es 1,8 más, 2023 2,61 más y es un 20% más que el 2021, que bueno, todavía se sufría la pandemia. Los gastos de administración y comercialización registraron 3.723 millones, siendo 12,2 mayor anual. En gastos generales tenemos que remuneraciones es el gasto más ponderante de todos los gastos, 47%, suben 20,9, mantenimiento y conservación bajan un 2,3, gastos de estaciones de peaje, que pesa 7,3%, suben un 8,8. Y otros ingresos y egresos registran 195,7 millones, un 10,6% más que el 2024. Bueno, tenemos otros ingresos y egresos donde hay recupero de siniestros por 58 millones de pesos. Tenemos sueldos jornales que pasa de 9.591 a 11.594 y después lo demás es, bueno, baja los gastos de conservación y los gastos de operación suben alrededor de 200 millones de pesos. Los resultados financieros acarrearon un saldo positivo en torno a los 826,2 millones. El 2024 fue un déficit de 236,8 millones por brecha positiva en RECCA por 1.600 millones. Las cuentas por pagar suman 5.811 millones, un 8,6% menor que el inicio del 2025. La deuda de moneda extranjera es el 11,4% del total. El año pasado o al fin del año pasado era parecida. Los créditos como es en proporción, ¿no? Los créditos por venta son de 8.443 millones, bajando un 15,3%. Los créditos por venta tienen que ver con los telepase y los cobros por tarjeta de crédito, ¿no? El flujo de fondos es 24.975 millones, siendo 71,2% mayor al primer trimestre del 2024, aumentando 7.258 millones. Esto es porque el dólar pesa menos en la diferencia de cambio. En realidad pesa más que en la brecha que el año pasado en el rubro diferencia de cambio.
Bueno, en ingresos financieros tenemos el RECCAN que fue más perjudicial el año pasado en el saldo. Este año el saldo fue casi nulo, el año pasado era 1.500 millones negativos. En cuanto a lo que es cuentas por pagar, baja alrededor de 500 millones con moneda extranjera, como dijimos, con un peso de 11,5%, 11,4%. Los créditos por telepeaje son 8.665 millones contra 10.174 millones del año pasado. Y por último, el flujo de fondos, al tener actividades operativas, una brecha de 10.400 millones aproximadamente a favor, da un aumento de 7.258 millones y totalizando 24.976 millones este año, contra 14.588 millones del 2024. Bueno, la sociedad viene manteniendo una fuerte disputa con el Estado argentino por la extensión del contrato con las pautas del contrato firmado en 2018. Además, el gobierno congeló los aumentos en este primer trimestre del año. Esto hace que la sociedad cuenta con fondos insuficientes para paliar el fuerte incremento de los costos operativos. Agravaría aún más el desequilibrio, o agravando aún más el desequilibrio contractual. La sociedad seguirá priorizando las condiciones de seguridad y confort. Acá tengo una reflexión. O sea, no aumentan los peajes, pero sí aumentan el transporte. El hecho de que, ¿qué conviene que aumente más? Porque el transporte es algo que lo toma mucha gente y con gente de menos recursos, ya que no tienen auto. Los peajes no aumentan, no sé si por el entorno de algún ministro por ahí, ¿no? Bien, entonces todavía no hay un desoye el aumento de peajes. El gobierno frenó el aumento de peajes y después sigue desoyendo lo que es el acuerdo integral. Yo no quiero defender a Auso ni al Grupo Concesionario del Oeste, pero esto, sin embargo, tendría o debería llegar a un acuerdo de alguna manera, ¿no? Así como llegar a un acuerdo los colectivos. Bueno, la liquidez va de 1,3 a 1,56, la solvencia va de 1,41 a 1,45, el valor del libro es 2.886, la cotización está muy cerca, ahí 2.915, la capitalización es 257,6, la ganancia por acción es solo 1,25 y no hay par porque calculo los 4 trimestres anteriores y dan negativo. Esto